Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, damos inicio hoy al ciclo de acompañamiento para la enseñanza de las ciencias sociales. Eh, la idea de este ciclo es acompañar a las y los docentes a lo largo de todo el ciclo lectivo eh, en los problemas que surjan cotidianamente en relación a la enseñanza de las ciencias sociales. Eh, Estamos ante un contexto muy difícil, no lo ignoro en absoluto, pero justamente por el contexto en el que estamos es que estoy convencido de que es más importante que nunca fortalecer la enseñanza de las ciencias sociales. Es decir, soy un convencido de que desde el aula ayudamos a transformar la realidad y que no es lo mismo tener un aula disciplinada, tener un aula donde los alumnos simplemente copian, repiten, donde no se discute, donde no se hipotetiza, que un aula donde hay voces, muchas voces, disidencias, donde se debate, donde se trabajan conceptualizaciones, porque eso ayuda a formar ciudadanos críticos. Es decir, soy un convencido de que la ciudadanía se construye en el aula, evidentemente. Eh, por lo tanto, eh, propuse este ciclo. Les doy las gracias a las y los compañeros que están presentes. En todo caso, pueden utilizar el chat para comentar de qué localidades son. Me dicen que se escucha bajo. Ahí se escucha mejor. Capaz que estoy hablando yo un poco bajo. A ver, voy a subir mi volumen de voz. Dígame si se escucha un poco mejor a través del chat. Voy a acercar el micrófono en todo caso. ¿Cómo se está escuchando? Bien, bueno. A ver, voy a poner el micrófono un poco más cerca. Ahí está. Bueno, muy bien, excelente. Eh, Les decía que la idea es acompañar a lo largo de todo el año eh, la planificación anual de ciencias sociales. Eh, Les agradezco muchísimo su presencia. Entonces, vamos a comenzar con esta charla. Hay casi 40 compañeros en vivo, así que bueno, es momento de comenzar. La idea es hacer una intervención no demasiado larga, eh, 20 minutos, media hora como mucho, y tratar sobre todo de que ustedes puedan plantear en el chat sus inquietudes, sus preocupaciones, las cosas también con las que no están de acuerdo respecto de lo que yo planteé, cosa que es perfectamente factible y posible. Eh, Al contrario, sería enriquecedor si hay desacuerdos. Eh, Así que bueno, nada, la idea es que utilicen el chat para eso. ¿Mm? Y que esto pueda ser de la manera limitada que implica una transmisión de este tipo, también un lugar de debate, también un lugar de intercambio, ¿sí? Yo soy siempre un fanático del cara a cara, pero este tipo de tecnología nos permite llegar a lugares a los cuales no sería posible hacerlo de otro modo. Así que bueno, damos comienzo a la charla, cuyo tema es la planificación anual, ¿sí? Eh, Ante todo, cuando tenemos un grupo nuevo, eh, nos enfrentamos ante sujetos que desconocemos. Eh, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, antes de pensar cualquier planificación anual, es hacer un diagnóstico de quiénes son los sujetos que aprenden, es decir, a quiénes tenemos delante. Muchas veces se planifica en el vacío, es decir, sin conocer a los y las estudiantes con los que nos vamos a enfrentar y con los que vamos a compartir el año lectivo, ¿no es cierto? Es decir, por un lado tenemos a nuestros estudiantes y por otro lado tenemos las prescripciones de los diseños curriculares, ya sea de nivel primario o de nivel medio, para realizar nuestra planificación. Yo soy partidario de hacer, para conocer el grupo, para conocer cómo funciona el grupo, para saber qué nivel de lectoescritura tiene, qué niveles de conceptualización tiene, qué niveles de interés por el conocimiento de la realidad social tiene,
de hacer un pequeño diagnóstico. Habitualmente yo eso lo hacía a través de artículos periodísticos, generando con temas polémicos debate en el aula, con temas opinables, con temas discutibles, qué sé yo, en el caso de adolescentes puede ser plantear una situación de un noviazgo violento, podemos trabajar alguna situación de contaminación. Hace poco fue condenada una petrolera en Neuquén por contaminar la zona de la meseta. Podemos trabajar muchas situaciones conflictivas que se viven cotidianamente. Hoy, por ejemplo, leí que el municipio de Neuquén va a poner cámaras y controlar la velocidad de los automovilistas en los lugares más céntricos de la ciudad y con más afluencia de público. Es decir, podemos plantear cualquier situación de la realidad para ver qué nivel de conocimiento de la realidad tienen nuestros estudiantes, qué opiniones tienen respecto de esas cosas y sobre todo qué nivel de conceptualizaciones pueden lograr. Es decir, haría una primera pequeña y muy cortita planificación de diagnóstico para ver qué nivel de lectoescritura tienen, ¿sí? Qué nivel de oralidad tienen. Es decir, a qué grupo me estoy enfrentando. Para poder después pensar cuál puede ser y cuáles pueden ser los temas que tengan de verdad significatividad para ese grupo de estudiantes. Es decir, antes de pensar la planificación anual, trataría de conocer el grupo. Si ya lo conozco, genial, ya he dado un paso muy importante. Y lo segundo que hago es enfrentarme con el diseño curricular. Y esta es la otra gran cuestión. Creo que hay una primera cuestión central que les quería plantear en este video, que es qué actitud tenemos frente al diseño curricular. Muchas veces tomamos las prescripciones del diseño curricular como cosas que hay que cumplir tal cual, ¿no es cierto? Yo tengo aquí en mi pantalla los diseños curriculares de las provincias de Río Negro y Neuquén de nivel primario, el nuevo diseño curricular de nivel medio de la provincia de Neuquén. Y lo primero que les quiero proponer es que no tomemos textual las prescripciones del diseño. Es decir, el diseño es un marco, es una sugerencia, no es una prescripción que hay que cumplir tal cual. Nosotras y nosotros tenemos que construir nuestros objetos de enseñanza en función de nuestros propósitos y de los estudiantes y las estudiantes con las que nos estamos enfrentando, es decir, con los sujetos que aprenden. Entonces, la prescripción del diseño curricular no es más que una indicación muy general, muy general. Por lo tanto, de lo que se trata es de tomar los temas, los contenidos que nos plantea el diseño curricular, sea el nivel que sea y sea el ciclo que sea del nivel primario, para construir nuestros propios objetos de enseñanza. ¿Qué quiero decir construir nuestro propio objeto de enseñanza? Hacer 1, 2, a lo sumo 3 recortes al año, 3 problemas para plantearle a nuestros estudiantes para trabajar durante el año. ¿Por qué estoy planteando hacer esto? Porque en general los diseños curriculares plantean una cantidad de contenidos enorme. Es decir, una cantidad de contenidos que es absolutamente imposible llevar adelante a lo largo de un año. El diseño curricular es una aspiración, es un marco general. Nosotros no tenemos por qué tomar el diseño curricular como una ley a cumplir estrictamente. Es un marco que nos contiene. No es una indicación, no es una orden para cumplir estrictamente. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que las cuestiones que plantea el diseño curricular son cuestiones de orden general. Y nosotros tenemos que bajarlas a tierra, ponerlas en relación con el grupo de estudiantes con el que nos estamos enfrentando y ahí sí construir nuestros objetos de enseñanza. ¿A qué me refiero cuando me refiero a objetos de enseñanza? A problemáticas de la realidad social. Porque tanto el diseño curricular de Neuquén, de Río Negro, de la provincia de Buenos Aires, de todas las provincias argentinas, plantean que el objeto de estudio de las ciencias sociales es la realidad social.
pasada y presente. Y entonces es central que si el estudio de la realidad social es nuestro objeto de enseñanza, trabajemos a partir de problemáticas que nos permitan comprender la realidad presente. Es decir, cuando abordamos una cuestión del pasado, vincularla al presente. No tiene ningún sentido enseñar la historia como hechos muertos, es decir, como hechos que ya ocurrieron y que no tienen nada que ver con el presente. Entonces, la propuesta sería, en todo caso, construir nuestros objetos de enseñanza a partir de problemas. Acá pregunta la compañera María Angélica Bang si el video va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado en esta página de Facebook, así que después lo pueden volver a ver o lo pueden compartir con sus compañeros, compañeras. Decía que no tenemos que tomar, esta es por lo menos mi opinión, las prescripciones del diseño curricular como algo estricto. ¿Por qué? Porque en general plantean demasiados contenidos. Inclusive el diseño curricular para el nivel medio de la provincia de Neuquén plantea una cantidad de temas imposibles de abordar a lo largo de un ciclo lectivo. Entonces, en función de nuestra carga horaria, en función de nuestro grupo de estudiantes, nosotros tenemos que decidir cuántas unidades didácticas va a tener nuestra planificación anual. Y yo me inclino por hacer no más de 3 unidades didácticas a lo largo del año. Y voy a fundamentar este posicionamiento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contenidos para la enseñanza de ciencias sociales? ¿Nos referimos a contar hechos del pasado? ¿A contar la Revolución de Mayo? ¿A contar el proceso independentista? ¿A contar la Revolución Haitiana, por ejemplo, para el diseño curricular de la Escuela Media Neuquina? ¿A relatar hechos del pasado o del presente? No, categóricamente no, de ninguna manera. Enseñar ciencias sociales no es describir paisajes, no es contar cómo es un lugar, no es relatar hechos del pasado para que nuestros estudiantes los tengan que memorizar. Enseñar ciencias sociales, teniendo como propósito el conocimiento de la realidad social, es plantear problemáticas de la realidad social para poner en juego conceptos que permitan leer la realidad social. ¿Qué quiero decir cuando digo leer la realidad social? Me refiero a interpretarla, a tener conceptos que nos permitan aprenderla con H intermedia, es decir, a comprender qué está ocurriendo. Doy un ejemplo bien concreto para que se me entienda a qué me estoy refiriendo. Cuando nosotros trabajamos con los estudiantes de jardín de infantes, por ejemplo, ¿por qué en la propaganda los juguetes se ven tan grandes y cuando los vamos a comprar son tan pequeños? Y este es un problema relevante para los niños y las niñas de 4 o 5 años. Ponemos en juego una serie de nociones, ¿sí? Las nociones de comunicación, la noción de ganancia, aparecen sujetos sociales, aparece el señor que quiere vender los juguetes, aparece el señor del canal de televisión. Es decir, estamos trabajando una serie de nociones que nos llevan a pensar la realidad social más allá de nuestra individualidad, a pensar la realidad social en su conjunto, a pensar que eso que nos pasa en forma individual no es un tema individual, pasa en toda la sociedad. Es decir, enseñamos ciencias sociales para que nuestras y nuestros estudiantes puedan pensarse como parte de una sociedad. En este momento de tanto individualismo, es central ayudar a nuestras y nuestros estudiantes a pensar que sus problemas individuales no son problemas estrictamente individuales, son problemas de la realidad social, mucho más en esta realidad social que estamos viviendo. Es decir, pensarse como parte de la realidad social implica poder conceptualizar lo que pasa en la realidad. Cuando el señor que quiere vender juguetes los muestra muy grandes y en realidad son tan chiquitos, es porque quiere obtener ganancias. Y ganancia es un concepto relevante para comprender la realidad social. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, presentamos el siguiente problema, lo he trabajado, por ejemplo, en segundo grado. ¿Por qué los colectivos tardan tanto en llegar los domingos a la mañana? Porque hay que esperar 1 hora y media que llegue el colectivo.
Este tema, por ejemplo, lo hemos trabajado con chicos muy pequeños y hemos discutido esto, planteándoles una situación imaginaria de una señora que tiene que llevar a su hijo al hospital un domingo a la mañana y el colectivo no llega. Entonces nos preguntamos por qué tarda tanto en llegar los domingos a la mañana, siendo que los días hábiles el colectivo pasa con mucha más frecuencia. Entonces los chicos hacían sus hipótesis al respecto y lo discutían. Y en este caso poníamos en juego una serie de conceptos muy importantes, como el concepto de servicio público, el concepto de municipio, el concepto de sistema de transporte. Son todos conceptos que permiten comprender qué está pasando en la realidad social más allá de nuestras cuestiones individuales, más allá de nuestras problemáticas personales. Nos puede pasar que nuestro alquiler es muy caro, pero todos los alquileres son muy caros. El problema que tenemos en forma individual en realidad no es un problema individual, es un problema derivado de que se ha liberalizado completamente y se ha descontrolado el precio de los alquileres en todo el país. No es un problema personal, aunque es un problema que nos afecta personalmente. Pero muchas de las cuestiones que nos afectan personalmente no son más que reflejo de cuestiones que ocurren en realidad en la sociedad. Y este es el propósito de la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces, si este es nuestro propósito, de lo que se trata al pensar una planificación anual, es de pensar 2 o 3 problemas que nos permitan conceptualizar los grandes conceptos estructurantes de las ciencias sociales, que son el tiempo, el espacio y los sujetos sociales. Entonces, depende de qué grado tengamos, en qué ciclo estemos o qué año de la secundaria tengamos que abordar, será el nivel de complejidad y el nivel de abstracción de los conceptos que planteemos. Pero ¿de qué se trata? Lo esencial, el hueso, es decir, lo fundamental, el núcleo duro de la enseñanza de las ciencias sociales, de la enseñanza de conceptos y nociones que nos puedan permitir comprender lo que ocurrió y lo que ocurre en nuestra sociedad. Y de esto se trata. Por eso, la propuesta es presentar problemas que nos permitan debatir en el aula, ¿sí? Que a los chicos les permitan opinar, les permitan investigar, les permitan formular sus propias hipótesis respecto del problema que les estamos planteando, ¿sí? Entonces, si de lo que se trata es de trabajar una serie de conceptualizaciones, de lo que se trata inicialmente es de plantear un problema que sea relevante. ¿Con qué criterios seleccionamos ese problema? Es decir, ¿cuáles son los criterios para la selección de contenidos en el área de ciencias sociales? Soy consciente de que estoy dejando afuera el 50 o el 60 o el 70% de lo que nos plantea que tenemos que enseñar el diseño curricular. Pero lo que plantea el diseño curricular en términos de cantidad es completamente imposible, es decir, nadie en sus cabales puede pensar que va a enseñar a lo largo de un año todo lo que plantea un diseño curricular para un año. Es decir, cuando uno lee los propósitos de la enseñanza de las ciencias sociales, queda claro que es completamente imposible enseñar todo eso. Entonces, ¿con qué criterio vamos a seleccionar y a construir nuestro objeto de enseñanza? Es decir, ese problema o esos 3 o a lo sumo 4 problemas que vamos a plantear en nuestra planificación anual. Un primer criterio, creo que es esencial, es el criterio de relevancia social. Es decir, ¿a qué nos referimos con relevancia social? A problemas que sean relevantes para los sujetos que tenemos adelante. Es decir, que sean socialmente relevantes. Y en el caso de que no lo sean para estos estudiantes, tenemos que convertirlos en relevantes para ellos. Tenemos que mostrarles la importancia que tiene esto, ¿sí? En el caso de una cuestión vinculada al pasado, ¿qué relación hay entre ese pasado y este presente? Es decir, la primera cuestión es elegir temas de importante relevancia social. Es decir, queremos trabajar, por ejemplo, ¿por qué en la provincia de Buenos Aires? Digo la provincia de Buenos Aires porque estoy viendo una compañera que es justo de Florencio Varela de Buenos Aires. Buenas tardes. ¿Por qué en la pampa húmeda el cultivo predominante es la soja? ¿Sí?
¿Qué beneficios y qué perjuicios tiene el cultivo de soja en la pampa húmeda? Porque no sé si todos saben que el cultivo de soja, el monocultivo de soja, genera un daño ambiental irreparable si no se rotan los cultivos. ¿No es cierto? Bueno, los grandes pools de siembra en general no rotan los cultivos y están produciendo un daño muy importante en el suelo de la zona agrícola de la provincia de Buenos Aires. Hay un video muy interesante que se llama Hambre de soja al respecto. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios y perjuicios del cultivo de soja en la provincia de Buenos Aires? Sería un problema a plantear, que nos permitiría trabajar una serie de cuestiones vinculadas al espacio rural de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y a los problemas ambientales que genera el cultivo de soja, el monocultivo de soja, que como cualquier monocultivo genera un daño ambiental muy importante, ¿sí? Lo digo como ejemplo. Para trabajar, ¿qué conceptos? ¿Qué conceptos? Daño ambiental, agronegocio, grandes productores rurales, ¿sí? Monocultivo. ¿Qué tienen estos conceptos de importante? Que son transferibles a otras situaciones, porque la soja no es el único monocultivo que hay en la Argentina. Hay muchas zonas donde hay otros monocultivos. Es decir, monocultivo es un concepto perfectamente transferible a otras situaciones. Y este es el otro gran criterio de selección de contenidos para la enseñanza de las ciencias sociales. Es decir, nos proponemos buscar recortes, recorridos didácticos que nos lleven a pensar conceptos que puedan ser transferibles a otras situaciones. No tenemos que contarle a nuestros estudiantes toda la realidad, todo lo que nos propone el diseño curricular. Tenemos que mirar un pedacito de la realidad como enfocándolo con una cámara, con el zoom de una cámara, más de cerca, para entender cuál es su lógica interna y entender cómo funciona ese problema, para sacar de ahí los conceptos centrales que después podamos transferir a otras situaciones. Vuelvo a repetir, lo esencial que tenemos que lograr a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes es que se apropien de los conceptos que permitan leer la realidad y comprender por qué se produjo ese problema. Cuando hablamos de conceptos, hay dos aspectos que tiene un concepto. Un concepto tiene un aspecto, y estoy tomando acá bibliografía de Beatriz Eisenberg, un aspecto que es el declarativo, ¿sí? Es decir, ¿qué significa este concepto en abstracto? ¿Sí? La definición del concepto. Bueno, nosotros no queremos trabajar la definición del concepto, no queremos que nuestros estudiantes nos digan que el monocultivo es cuando en un lugar se cultiva una sola cosa. No queremos que nos digan eso. Necesitamos que nuestros estudiantes puedan utilizar el concepto de monocultivo. Es decir, necesitamos que los alumnos apliquen el concepto de monocultivo a otras situaciones. Es decir, poder ponerlo en distintos contextos, porque eso es lo que nos va a permitir lograr el propósito de la enseñanza de las ciencias sociales, que es tener herramientas, y las herramientas son esos conceptos que nos permiten aprehender, es decir, comprender lo que ocurre en la realidad social. Por eso les estoy planteando la necesidad de hacer no más de 2 o 3 recortes, porque en cada uno de esos recortes vamos a tener que llevar adelante un recorrido didáctico que va a empezar primero por el planteo del problema, por nuestro ofrecimiento de información, es decir, nosotros vamos a tener que ofrecer información al respecto, porque muy posiblemente sea un tema que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes no manejan. Entonces, va a haber una primera etapa de lectura de materiales, o de ver videos, o de escuchar informantes calificados respecto de ese tema. Va a haber una segunda etapa de formulación de hipótesis, donde les planteemos el problema a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes, para que ellos y ellas hipoteticen y piensen ellos qué les parece, qué opinan al respecto, cuál es el problema, cuál sería la solución al problema. Al mismo tiempo, registramos esas hipótesis que ellos y ellas realizan. Al tener ese registro, podemos después evaluar si la opinión de las estudiantes y los estudiantes al final de nuestra planificación se mantuvo o cambió, si hemos modificado o no en algo
sus hipótesis iniciales. Entonces, en ese desarrollo de información, también vamos a tener que enseñar no solo los contenidos conceptuales, sino aquellos procedimientos que son necesarios para acceder a la información. La información no siempre viene en forma de texto, muchas veces viene en forma de cuadros estadísticos, viene en forma de entrevistas, viene en forma de mapas. Y al leer los mapas se enseña, al leer los cuadros estadísticos se enseña, al leer textos de ciencias sociales se enseña. Nosotros muchas veces damos por sabido que los estudiantes y las estudiantes tienen los procedimientos para acceder a la información. Yo soy un convencido de que es necesario destinar tiempo a la enseñanza de los procedimientos, al mismo tiempo que a la enseñanza de los conceptos. Porque si no, no van a poder acceder a esa información, ¿sí? Para eso es importante también aquella primera actividad de diagnóstico que les propuse hacer cuando empezó este video. Es decir, vamos a tener una serie de etapas del recorrido didáctico, ¿sí? Seguramente podemos tener salidas al campo para conocer la situación de la que estamos hablando. Podemos traer informantes calificados sobre el tema que estamos discutiendo, ¿sí? Hay muchas fuentes de información y tenemos que pensar las que sean variadas. Pero entonces, el otro aspecto a tener en cuenta es que el problema al que queremos referirnos, además de ser significativo socialmente y significativo psicológicamente, es decir, relevante para nuestras y nuestros estudiantes, y que sea transferible a otras situaciones, sea accesible para nosotros, es decir, tengamos la información respecto de ese tema, porque lo que vamos a tener que hacer es estudiarlo en profundidad. Es decir, vamos a tener que profundizar en ese tema para encontrar los problemas a los cuales está vinculado. Doy un ejemplo sencillo. ¿Por qué cada vez hay menos productores pequeños en el Alto Valle de Río Negro? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el cultivo de azúcar en Tucumán o con el cultivo de uva en Mendoza. No es un problema simplemente del Alto Valle. Los pequeños productores rurales están en decadencia en la Argentina. Bueno, ¿por qué se produce un proceso de concentración económica en el cual las grandes empresas concentran la producción de fruta en el Alto Valle de Río Negro? Por ejemplo, otro tema para plantear. En otra zona de la provincia de Río Negro, por ejemplo. ¿Por qué avanza el proceso de desertificación en la línea sur de la provincia de Río Negro y en la Patagonia en general? Este es un proceso mundial, no simplemente de la Patagonia. En Argentina, en la Patagonia es el lugar donde más se está avanzando, ¿sí? Pero esas preguntas son las preguntas iniciales, son los planteos problemáticos. A partir de estos planteos y de su estudio y de su investigación, tenemos que pensar el problema que queremos plantear. Bueno, me encantaría que empiecen a plantear preguntas o dudas o cuestiones. Yo tengo acá, delante mío, los diseños curriculares de Río Negro, de Neuquén. No tengo acá el de la provincia de Buenos Aires, ni el de la provincia de Corrientes. Hay gente de la capital federal, hay gente de Córdoba. Les pido que me acerquen temas que les interesaría enseñar, para que yo los pueda ayudar en todo caso a pensar temas y problemas para plantear al respecto. ¿No es cierto? Lo que les propongo es pensar entonces 2 o 3 problemas a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Porque necesitamos darle tiempo a nuestras y nuestros estudiantes para que puedan pensar, discutir, acceder realmente a la información, comprenderla. No se trata de pasar un tema atrás del otro y hacer como que enseñamos. Si queremos enseñar de verdad, vamos a tener que explicarle a los padres y a las madres de nuestros estudiantes que lo que queremos es que los chicos aprendan de verdad a comprender la realidad social y que la única forma de que aprendan a comprenderla es hacer del aula un lugar de debate, y eso nos va a llevar tiempo. No se trata de amontonar contenidos y hacer como que enseñamos mucho, porque en realidad lo que estamos haciendo es una ficción, no estamos enseñando nada en realidad, porque los chicos lo que hacen es aprender datos de memoria que tienen que repetir para una prueba y carece completamente de sentido. Bueno,
Bien. Tengo delante mío el diseño curricular de nivel medio de la provincia de Neuquén. Hubo varios compañeros que me pidieron que hablemos de ese tema, ¿sí? Porque es un diseño nuevo, está planteado desde una perspectiva decolonial. Y lo que les quiero decir al respecto es que el diseño curricular de nivel medio de la provincia de Neuquén requiere de las y los profesores un cambio completo de paradigma. Es decir, la formación, nuestra formación universitaria o terciaria, es una formación profundamente eurocéntrica. El diseño curricular del nivel medio de la provincia de Neuquén propone una mirada completamente distinta, una mirada decolonial. Yo tengo aquí, y les voy a poner, para que puedan acceder ustedes, algunos materiales que pueden servirles para pensar otras perspectivas respecto de la cuestión de la mirada que tenemos de la historia. Hay un video de Enrique Dussel muy interesante que se llama Otra mirada sobre la historia universal. Lo voy a buscar, no lo tengo en mi computadora en este momento, pero es muy interesante para aquellos compañeros y compañeras que quieran repensar desde otra perspectiva. Lo estoy buscando en este momento, estoy en la computadora, acá está. Perfecto. Estamos en emergencia humanitaria. Más de 110... Estoy buscando el link para compartirlo. Ahí está. Eso. Bueno, acá estamos. Les pongo acá el video en el chat. El video de Enrique Dussel. Está en YouTube. Está en YouTube y les pongo el link desde el cual pueden acceder al video de Enrique Dussel que se llama, ahí lo acabo de poner, se llama Otra mirada de la historia universal. Digo, para los profes y las profes de la provincia de Neuquén que tienen que enfrentarse con el nuevo diseño curricular. Y les pongo alguna bibliografía que puede ser muy importante para la propia formación, previa a enfrentarse con la planificación anual. Es decir, que lean algunos de estos materiales que pueden ser muy interesantes para repensar, ¿no?, el sentido de la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela secundaria, desde la perspectiva decolonial desde la cual lo plantea el diseño curricular, ¿no?, nuevo de nivel medio de la provincia de Neuquén, ¿no es cierto? Ahí miro los chats para ver, ahí me están planteando alguna serie de cuestiones para planificar. Estoy poniendo alguna bibliografía para que las y los compañeros del nivel medio de la provincia de Neuquén tengan de referencia. Están puestas en la página de Pido la Palabra Editorial, todos estos materiales. Son básicamente dos materiales. Un primer material que se llama Los orígenes orientales de la civilización de Occidente, de John Hobson. Está para descargar en PDF sin ningún problema, justamente para mirar completamente desde un lugar no eurocéntrico, desde un lugar intercultural, la realidad social y la historia contemporánea, ¿no es cierto? Y el otro material que les estoy dejando se llama Pedagogías decoloniales, ¿sí?, prácticas insurgentes de resistir, reexistir y revivir, ¿sí?, donde Catherine Walsh es la editora del material. Les quería aportar este material a las y los compañeros de nivel medio de la provincia de Neuquén, porque sé que en muchos casos están enfrentados a situaciones para las cuales realmente no están preparados, porque lamentablemente no se hizo la capacitación necesaria antes de largar el diseño curricular. Acá me dice Judith Valdebenito, acá en las Heras Santa Cruz no se puede consumir agua del grifo, el agua se compra. Me surgen un montón de ideas en torno a eso. Bueno, Judith, sí. Vos sabés que esto que contás de las Heras Santa Cruz en la provincia de Neuquén ocurre, por ejemplo, en la localidad de Rincón de los Sauces.
y en la provincia de Río Negro ocurre en la localidad de Catriel. Así es. Y la pregunta podría ser, ¿por qué el agua sale marrón de las canillas? ¿Por qué el agua sale contaminada de las canillas? ¿Sí? Lo que nos llevaría a investigar lo que tiene que ver con la producción petrolera y con la contaminación. Ese es un problema muy relevante para trabajar, por ejemplo. Nos llevaría a las consecuencias de la contaminación, ¿sí? Nos llevaría a pensar el modo no sustentable en que se realiza la producción petrolera. Me parece una idea fuerte. De hecho, en algunos lugares lo hemos hecho, Judith, ese recorte. Acá Marilena Tretiak me plantea cómo abordar las efemérides para que cobren significatividad. Bueno, esta es una clase sobre enseñanza de las ciencias sociales y no sobre las efemérides, Marilena. Justamente lo que yo les quiero proponer es que no aborden las efemérides en la planificación de ciencias sociales. Es decir, yo soy un convencido de que las efemérides son una temática que tiene que ser abordada en forma institucional y no tiene que interrumpir la planificación de ciencias sociales. Yo sé que en muchas escuelas esto de las efemérides sigue cruzando, lamentablemente, la planificación de ciencias sociales, porque es, como diría Isabelino Siede, parte del currículum residual. Es decir, cuando comenzó la escuela argentina, lo esencial de las ciencias sociales era la idea de patria. Pero ya no es lo esencial de la enseñanza de las ciencias sociales fortalecer la idea de patria y de identidad nacional y de identidad patriótica. Por lo tanto, en todo caso podemos hacer algún otro video. Hay algunos videos ya subidos a YouTube donde abordo la cuestión de las efemérides. Pero no quiero extenderme respecto a las efemérides, solamente quiero decir que lo que les propongo es no abordar las efemérides en su planificación anual. En primer lugar, porque las efemérides son, como la palabra lo dice, algo efímero, algo que empieza y termina. Y lo que nosotros intentamos hacer es pensar la realidad social. Las efemérides como tales no nos permiten pensar la realidad social. Y por otro lado, creo que es una cuestión que tiene que ser abordada por la institución en su conjunto, ¿no es cierto? A ver, acá Cecilia Bustos plantea cómo se puede abordar el tema de los incendios forestales. Sería desde la educación ambiental. Soy de Bariloche. Bueno, en uno de mis libros, Río Negro, para pensar y entender Río Negro, y también en Río Negro, temas y problemas, que es este material que tengo acá. Este es el material sobre Río Negro. Se aborda la cuestión de los incendios forestales. Sobre todo teniendo en cuenta que los incendios forestales en su gran mayoría son provocados por los seres humanos. Es decir, hay incendios que son naturales, que tienen que ver con eventos de la naturaleza, pero no es lo esencial. Lo esencial de los incendios forestales que están ocurriendo en este momento en la cordillera es la mano del hombre, ¿no es cierto? Y creo que, en primer lugar, al abordar la cuestión de los incendios forestales, y me parece central abordar la cuestión de los incendios forestales, es pensar primero la cuestión de la función central que cumplen los bosques cordilleranos en relación a los cursos de agua, ¿sí? Porque los bosques retienen el agua. Fíjense lo que ocurre con el río Neuquén, por ejemplo, en la zona norte de la provincia de Neuquén, donde no hay bosques que contengan el agua. Por eso justamente el río Neuquén se llama Neuquén. Neuquén significa atrevido, bravo, imparable. Justamente porque no hay bosques que retengan esa agua. El agua baja violentamente. Por eso las inundaciones del río Neuquén fueron las que obligaron a construir diques a principios del siglo XX para frenar las crecidas del río Neuquén. Entonces creo que al abordar el tema de los incendios forestales tenemos que pensar primero en la importancia enorme que tienen los bosques cordilleranos y la función biológica que cumplen, la función ambiental que cumplen. Creo que sí, que hay que abordarlo desde la educación ambiental, pero creo que el primer punto a trabajar en este tema es la importancia tremenda que tienen los bosques cordilleranos. Y después, las causas humanas de los incendios en los bosques cordilleranos. Porque en muchos casos
tiene que ver con la especulación inmobiliaria, es decir, con la competencia por el uso del suelo. Y cuando digo especulación inmobiliaria, me estoy refiriendo a un concepto que es central, es decir, hay muchas situaciones que tienen que ver con la especulación inmobiliaria, ¿sí? No solamente los incendios forestales. ¿Por qué tiene que ver con la especulación inmobiliaria? Porque muchas veces, como los bosques, no sé si lo saben, pero la superficie, lo que está sobre la superficie, ¿sí? Y debajo de la superficie, cuando es biodiversidad, no le pertenece al particular dueño de ese terreno, es decir, no puede disponer de eso. En nuestro país, por ejemplo, si uno tiene un terreno debajo del cual hay petróleo, uno no es dueño de ese petróleo, ¿sí? Ni es dueño de esa biodiversidad, de ese bosque. Pero claro, si somos dueños de una tierra en la zona cordillerana y por, casualidad, se incendia, deja de tener un bosque y podemos hacer un emprendimiento inmobiliario. Entonces muchas veces los incendios forestales tienen que ver con los emprendimientos inmobiliarios y con la especulación inmobiliaria. Es decir, tiene que ver con el uso del suelo y con la preservación de algo que es central, ¿sí? Para todos aquellos que vivimos aguas abajo de los bosques cordilleranos. Me parece un recorte muy interesante para abordar, Cecilia. Muy interesante para abordar. Mucho más en Bariloche, donde la especulación inmobiliaria es importantísima. Sigo leyendo. eh, Sigo leyendo. Acá está. Roberto Páez dice: buenas tardes, soy de Neuquén Capital. ¿Qué te parece la propuesta que se está realizando el diseño curricular en nuestra provincia basado en los núcleos problemáticos en revoluciones? Bueno, Roberto, me estás pidiendo una opinión. Te doy mi opinión. Creo que, siendo muy interesante como es, ¿sí? Me parece que hubiera sido necesario llevar adelante un proceso de formación docente intensivo antes de ponerlo en marcha. Es decir, por un lado creo que la enorme mayoría de las y los docentes todavía no están formados en una mirada decolonial, porque toda la formación que hemos tenido es una mirada eurocéntrica, absolutamente. Entonces, abordar así, de golpe, una mirada decolonial sin formación, me parece de verdad un sinsentido. Es decir, debió haber un proceso de formación. No había visto tu comentario, pero si mirás el chat vas a ver algunos materiales que estuve dejando para ayudar justamente a las y los compañeros a abordar, ¿sí?, el diseño curricular del nivel medio de la provincia de Neuquén. En segundo lugar, me parece que la secuenciación de contenidos que se plantea está excesivamente centrada en la historia. Es decir, es una mirada excesivamente histórica. Me parece que la geografía está como faltando ahí un poco. Esa es una segunda opinión que te puedo dar. Desde ya que me parece un avance gigantesco respecto de no tener ningún diseño curricular. Pero evidentemente lo que faltó fue un proceso formativo previo al diseño curricular, es decir, previo a la puesta en marcha del diseño curricular. Mucho más teniendo en cuenta que están llegando y llegan todos los días a la provincia de Neuquén profes llegados de otras provincias con una formación incluso más tradicional de la que tenemos nosotros en la Universidad del Comahue. No sé si te respondo, Roberto. A ver, acá hay compañeras que están escribiendo desde Córdoba, desde Capital Federal. Bueno, las temáticas que se pueden abordar cuando se trabaja Argentina en quinto, sexto o séptimo grado son muy interesantes. Por ejemplo, ¿por qué el 70% de la población argentina está concentrada en Buenos Aires? ¿No? Sería un tema muy interesante para abordar y para pensar la historia del poblamiento en nuestro país. Al respecto les puedo recomendar, por ejemplo, el libro de Alejandro Rothman y Luis Alberto Romero, Sistema Socioeconómico y Estructura Regional en la Argentina Moderna, que también lo van a encontrar en la página de Pido la Palabra Editorial, en PDF para ser descargado, porque es un material de referencia importantísimo para pensar la secuencia histórica del poblamiento de la República Argentina, ¿no?
en las provincias del interior, y le estoy diciendo a Claudia Moldes, que está saludando desde la capital federal, decimos que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué el 70% de la población argentina se encuentra en Buenos Aires? Del mismo modo, refiriéndonos a la Patagonia, podemos preguntarnos por qué en la Patagonia la densidad es de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. 2 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no es cierto? Lo que nos va a llevar al poblamiento de la Patagonia, ¿sí? Y a la creación de las estancias patagónicas, ¿sí? Y a explicarnos por qué las ciudades de la Patagonia están todas en la zona costera o en la zona cordillerana, y toda la zona central patagónica está ocupada por estancias, ¿no es cierto? Tiene que ver con el poblamiento de la Patagonia y también, de vuelta, con la especulación inmobiliaria que hubo respecto del territorio patagónico. Estoy sugiriendo algunas problemáticas que podemos abordar. Me voy al final. Acá Mónica Ismail propone cómo trabajar la contaminación por agrotóxicos en un lugar donde su economía se basa justamente en la agricultura y el gran uso que se da de los mismos. Bueno, me pones en un problema, Mónica. Sabés que justamente lo que plantearía, ¿sí? Es las consecuencias de la contaminación por agrotóxicos. No trabajaría con la situación concreta del lugar en el que nosotros estamos. Es decir, trabajaría con la diversidad lejana. Es decir, pensaría otra situación que no sea la situación concreta que estamos viviendo en mi localidad, ¿sí? Del mismo modo que no trabajaría la contaminación, ¿sí? Por petróleo, ¿sí? En una localidad petrolera, ¿sí? Es decir, me parece que hay que tomar una distancia respecto de eso. ¿Por qué? Porque gran parte de los padres de los chicos y las chicas trabajan en esas actividades, ¿sí? Entonces les estamos proponiendo que se queden sin trabajo. ¿Esa es la discusión? No, creo que no es esa la discusión. Me parece que podemos plantear la situación de otra localidad, para que sean los propios chicos, porque las pasa a surgir en el aula, que los propios chicos y las chicas van a decir, bueno, pero esto pasa acá también. Sí, pero nuestro objeto de enseñanza está centrado en otro lado. No vamos a trabajar con la situación concreta que los afecta en forma directa. ¿Por qué propongo no trabajar en forma directa la situación que los afecta? Porque creo que una clase de ciencias sociales tiene que ayudar a los estudiantes a tomar distancia del objeto de estudio. Es decir, nosotros somos al mismo tiempo sujeto y objeto de esa situación. ¿Se entiende? Es decir, cuando hablamos de ciencias sociales estamos hablando de una realidad de la que nosotros somos parte. Somos parte de esa realidad. Entonces, propongo no trabajar en forma directa situaciones que nos afectan en forma personal. Del mismo modo que propongo no trabajar la cuestión de las tomas en la escuela donde hay una toma, ¿sí? Es decir, ni trabajar las familias de nuestros chicos, es decir, trabajar con situaciones que son dolorosas para nuestras y nuestros estudiantes. Creo que hay que trabajar la diversidad lejana. Podemos trabajar la situación de otra localidad petrolera, de otra localidad con agrotóxicos, ¿sí? Para ver las consecuencias tremendas que tienen los agrotóxicos, ¿sí? Y el agronegocio sobre la salud de la población, ¿no es cierto? Acá Ailén dice, ahí va la transferencia, exactamente, tal cual. Es decir, creo que tenemos que encontrar contextos para pensar las situaciones que vamos a plantear, ¿no es cierto? Acá me dice Roberto Páez, comparto tu opinión, es necesaria una transición al diseño curricular, hoy en día no la tenemos, no. Comparto, Roberto, lo que decís, no hubo transición ni la hay. Es decir, es una relate como puedas, lamentablemente. Por eso intento ayudar con esta bibliografía que les estoy acercando, ¿sí? Porque tenemos que volver a formarnos para abordar este nuevo diseño curricular, que insisto, es muy interesante, pero no ofrece un puente entre nuestra formación
y lo que nos propone enseñar a los estudiantes, ¿no es cierto? Bueno, acá Soledad Romina Flores propone, dice: hola, buenas tardes, yo estoy abordando las diferencias en el empleo de tecnologías en el Alto Valle. Mi pregunta problematizadora fue: ¿por qué no todos los productores cuentan con la misma tecnología? Bueno, esto nos lleva a la formulación de la pregunta, ¿no? ¿A qué tipo de pregunta hay que formular? Es muy interesante lo que plantea Soledad. Creo que cuando formulamos la pregunta nos tenemos que plantear la pregunta a nosotros mismos y hacer el recorrido didáctico al que nos conduce. Es decir, toda pregunta te lleva a algún lugar. Es decir, te lleva a una respuesta compleja. Y si no te lleva a una respuesta compleja es porque la pregunta estuvo mal. O sea, si la respuesta a la pregunta es una respuesta simple, no nos sirve la pregunta como pregunta problematizadora. Es decir, ¿por qué no todos los productores cuentan con la misma tecnología? Bueno, no cuenta con la misma tecnología porque no cuenta con los mismos recursos. Y no cuenta con los mismos recursos porque no son productores de la misma escala. Es decir, yo personalmente reformularía la pregunta en todo caso. Porque en realidad la respuesta a la pregunta que vos formulás es cortita. Es decir, es simplemente por una cuestión de escala. Porque el pequeño productor, el productor de 15 hectáreas, no puede tener las tecnologías necesarias, ¿sí?, para el manejo de las heladas, para el manejo de las espalderas. Es decir, no tiene la capacidad para tener las tecnologías que tienen, por ejemplo, los sistemas de riego que tienen las grandes empresas productores de fruta. Entonces, me parece que habría que pensar alguna pregunta que nos conduzca a un lugar un poco más complejo. No sé para qué grado lo estás pensando también, ¿no es cierto? También depende de la cantidad de variables que quieras abordar, porque es una problemática que habitualmente se aborda en segundo ciclo en la provincia de Río Negro. Por ejemplo, yo formulo muchas veces en el libro de Río Negro, está planteada de esta manera: ¿por qué cada vez hay menos pequeños chacareros? Es decir, ¿por qué las pequeñas chacras están desapareciendo? Y me parece que eso nos lleva a historizar el proceso frutícola, ¿no es cierto?, y a pensar el proceso de concentración que se está viviendo, ¿no es cierto? La cuestión de las distintas tecnologías tiene que ver simplemente con la cantidad de dinero que tienen para comprarla, es decir, con la escala. No sé si estás de acuerdo con lo que te estoy planteando, si estás aquí todavía, pero bueno, sigo mirando el chat a ver si hay otras cuestiones. Acá plantea Cecilia cómo consigo el libro de Río Negro. Bueno, en la página de la editorial pueden conseguir el libro de Río Negro, que es este libro, Río Negro, temas y problemas. Hay uno igual para la provincia de Neuquén, que se llama Neuquén, temas y problemas, ¿sí? Los dos materiales los pueden conseguir en librerías, en las librerías más grandes de la provincia de Río Negro, de Neuquén, y también en la página de la editorial, ¿sí?, que es pidolapalabraeditorial.com.ar. A ver, sigo mirando. Acá está, Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro Montero? Hola, Silvio. Cuando hablamos de descolonizar el saber, debería ser para todos los niveles de educación. Por ejemplo, la palabra recursos naturales por bienes naturales compartidos, por dar un ejemplo. Así es, Alejandro. Creo que hay que descolonizar la escuela en todos sus niveles y modalidades. Soy un convencido de eso. Creo que el concepto de recursos naturales tiene que ser abandonado por el de bienes naturales comunes, y aprovecho tu intervención para plantear por qué recursos naturales tiene una mirada profundamente extractiva. Justamente el presidente de la Nación, en su discurso de hace pocos días, uno de los puntos que propuso acordar con los gobernadores es la explotación de los recursos naturales, porque lo está mirando desde una perspectiva absolutamente economicista. Y nosotros proponemos no usar el término recursos naturales justamente porque no estamos pensando la naturaleza como un recurso para ser convertido en mercancía. Es decir, estamos pensando el agua, el aire, la tierra,
los vegetales, los animales, como bienes que le pertenecen a toda la humanidad, es decir, como bienes naturales comunes, no como recursos que pueden ser comprados y convertidos en mercancía. Bueno, es la mirada opuesta a la que se está planteando cuando se está planteando el fracking, cuando se está planteando el monocultivo de soja y se degrada el suelo, cuando se convierte la provincia de Neuquén en un queso gruyère con los 500 o 1000 pozos petroleros que ya hay de fracking en la provincia de Neuquén o más, no tengo la cifra exacta a este momento. Comparto, Alejandro, tu mirada absolutamente. Creo que hay que descolonizar el saber absolutamente. Mónica plantea, necesito temas y problemas de la provincia de Buenos Aires para que lo piense próximamente, me dice. Bueno, estoy pensando temas, ahora te voy a plantear algunos temas de la provincia de Buenos Aires. Acá Sandra me plantea, estoy pensando para séptimo grado la siguiente pregunta. En Argentina nos podemos expresar libremente, ¿por qué? ¿Sabes una cosa, Sandra? Esa pregunta que vos formulás se contesta por sí o por no, y no nos lleva a una cuestión compleja, no nos lleva a una complejidad. Es decir, me parece que hay que plantear un problema que nos conduzca a una complejidad, porque nos podemos expresar libremente o no nos podemos expresar libremente, y se terminó el problema, ya está. O sea, no hay nada para descubrir. En todo caso, podemos plantear por qué, por ejemplo, lo estoy pensando mientras lo estoy diciendo, ¿no? Vinculado a esto que vos estás planteando de la libre expresión. Por ejemplo, ¿las redes sociales permiten la libre expresión? ¿Las redes sociales son un medio realmente de expresión? Quizá esta pregunta también se contesta por sí o por no, hay que reformularla en todo caso. Lo estoy pensando mientras estoy transmitiendo en vivo, disculpen, pero me ponía frente a un desafío porque me parece que la cuestión, por ejemplo, de si las redes sociales permiten la expresión o no, ¿son realmente democráticos las redes sociales? Bueno, es una pregunta para formularnos, ¿no es cierto? Digo. Ana del Carmen Fernández me dice, hola, ¿algún material para aprender a elaborar buenas preguntas? ¿Sabes qué? Estoy pensando en hacer un libro de enseñanza de las ciencias sociales para ayudar a elaborar buenas preguntas. Lo que puedo darles son algunos consejos para elaborar buenas preguntas. En primer lugar, la pregunta no puede ser respondida por sí o por no. En segundo lugar, la pregunta nos tiene que llevar a un lugar complejo, a un lugar donde haya distintas variables, es decir, variables del orden de lo político, de lo económico, de lo social, de lo mental. Por ejemplo, cuando les estoy planteando si las redes sociales son un lugar de debate democrático, ¿no? Hay un montón de cuestiones en el medio, porque las redes sociales son manejadas por unas pocas grandes empresas que tienen algoritmos que deciden a qué cosas le dan manija, por decirlo así, y a qué cosas no. Es decir, y existen los trolls, es decir, las grandes empresas logran, pagando, que algunas opiniones pesen mucho más que otras. Entonces, me parece que es algo interesante para debatir con los adolescentes y las adolescentes, si las redes sociales son de verdad un medio de libre expresión o no, ¿no es cierto? Porque en el medio están las grandes empresas que manejan las redes sociales. Entonces, me parece que es un tema para discutir. Más que plantear simplemente si hay o no hay libertad de expresión, ¿no es cierto? Me parece que hay que pensar alguna cuestión más compleja, ¿no? Para problematizar la cuestión. Porque si no, lo que hacemos es bajar línea. Y de lo que se trata de enseñar ciencias sociales, claro, te entiendo, si lo pensaba por los despidos recientes de Telame y de algunos periodistas de Crónica, exacto. Bueno, pero en todo caso, podemos pensar, ¿es libre el periodismo? ¿Cuáles son las expresiones periodísticas libres? ¿O existen las empresas periodísticas? Cuando yo era muy chico, un escritor
ya fallecido, que se llamaba Hugo Loyacono, me decía: el periodismo no existe. Me parece que tenemos que tratar de evitar, Sandra, ir directamente a las cuestiones políticas concretas del momento. ¿Sabes por qué? Porque nos llevan al lugar de bajar línea directamente. Y de lo que se trata es de ayudar a que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes piensen por sí mismos y puedan conceptualizar y problematizar la realidad. Y no pensarla en términos de sí o no. Es decir, de estoy con mi ley o estoy en contra de mi ley. Estoy a favor de los despidos en Telam o no de los despidos en Telam. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, entiendo tu intención. Acá Manuel Navarro dice: ¿qué queda del contrato de lectura? ¿A qué te referís, Manuel? No entiendo tu pregunta. Explícate un poco mejor. ¿Mm? Si dependen del Estado, me dice Ana de Carmen Fernández, no son libres de expresión. Si dependen de una empresa privada, tampoco son de libre expresión, porque la empresa tiene sus intereses, ¿sí? Y en todo caso, al ser una empresa, va a priorizar los temas que den más rating, es decir, que tengan más público, y no va a pensar los temas relevantes, ¿no es cierto? Que son de largo plazo. Va a pensar en temas amarillísticos, como algunos canales, que tienen mucho rating. Va a pensar en ganar plata, en tener más publicidad. Entonces, ya sea del Estado o sea privada, de lo que se trata es de pensar cómo sería una sociedad con una expresión libre, ¿no es cierto? Donde la sociedad se puede expresar libremente. Porque las empresas tienen intereses económicos, son empresas y su objetivo es ganar dinero, ¿no es cierto? Es decir, el periodismo nunca es libre. Son libres los medios de expresión alternativos, ¿no es cierto? Hay elementos o huecos por donde se cuela la libre expresión, pero ni los medios de expresión estatales ni los medios de expresión privados son realmente medios de libre expresión. En todo caso, de lo que se trata es de formarse una opinión mirando distintas opiniones. Acá Ruth Conci dice: hola profe, agrego a los comentarios y como experiencia propia que el propio concepto en cuanto a lo decolonial lo suscribe de manera transversal al nuevo diseño curricular en la provincia de Neuquén. Considerando que continuamente estamos mirando hacia atrás para poder interpretar algunos hechos y acontecimientos en cadena, teniendo en cuenta que, como bien plantea el concepto de colonial, las perspectivas decoloniales entienden al colonialismo sobre la base de la modernidad capitalista y el imperialismo. Así es. Coincido, Ruth, coincido con lo que decís. Coincido con lo que decís. Y pensaría, por ejemplo, yo les acabo de dejar, mirá, me haces pensar de vuelta en el diseño curricular de nivel medio de la provincia de Neuquén, Ruth. Les acabo de dejar un libro muy interesante de Hobson sobre los orígenes orientales de la civilización occidental. Trabajar, por ejemplo, a lo largo de un año solo 2 recortes, ¿no es cierto? La revolución industrial china y la revolución industrial inglesa, ¿no es cierto? Y compararlas para pensar la relación que hubo entre ellas, ¿no es cierto? Hobson puede ser un buen libro de referencia para estudiar sobre este tema, ¿no? Y entonces trabajar simplemente sobre la revolución industrial inglesa y sobre la revolución industrial china, que es muy anterior, ¿sí? Y es el verdadero antecedente de la revolución industrial inglesa, ¿no es cierto? Es decir, no creo que podamos abordar todas las revoluciones que nos plantea el diseño curricular a nivel medio, pero sí creo, por ejemplo, que podemos trabajar esas 2 revoluciones y compararlas en alguno de los años que se nos está planteando, ¿no? Esto sí me parece muy interesante, ¿sí? Desde una perspectiva decolonial, para repensar esta cuestión de la centralidad de Europa, ¿no? La propuesta decolonial justamente implica no pensar a Europa como el centro, como el origen de todo. No voy a desarrollar esto porque sería tema de un curso totalmente distinto, que sería sobre la cuestión decolonial. A ver, Manuel preguntó qué queda del contrato de lectura y no volvió a escribir nada. Inés Godoy, en todo caso, ¿qué tan libre es nuestra opinión? Nos lleva a problematizar, claro, así es, nos lleva a problematizar la cuestión de los medios y de las redes, así es, así es. Por ejemplo, podemos perfectamente presentar una noticia
planteada por distintos medios y mirar las distintas perspectivas que nos ofrecen esos medios respecto de un tema, ¿sí? Para discutirlo, ¿no es cierto? Pongámosle un femicidio, por ejemplo, ¿sí? Desde la perspectiva de un medio que lo aborda como un femicidio, ¿sí? Y desde la perspectiva de un medio que lo aborda, entre comillas, como un crimen pasional, ¿sí? Para trabajar los conceptos de patriarcado, para trabajar qué pasa con la cuestión del femicidio, ¿sí? Y así como esta problemática, cualquier problemática que sea abordada de modos distintos, por distintos medios de difusión, lo que nos va a permitir armar el debate en el aula. Concretamente lo que les estoy proponiendo es que convirtamos el aula en un lugar de debate, porque nadie puede enseñarle a alguien de quien no sabe lo que opina. Es decir, lo primero que tenemos que lograr de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes es que expresen libremente su opinión respecto del problema que estamos planteando, ¿no es cierto? Acá Ana del Carmen Fernández plantea la importancia de proponer debates para analizar la realidad. Exactamente, eso es lo que estoy proponiendo. Problemas de los cuales el grupo de estudiantes se apropien para debatirlo. Y una vez que logramos que el grupo de estudiantes se apropien de ese problema, la rueda de lo didáctico corre sola, ¿se entiende? Es decir, ya logramos captar el interés de los estudiantes. Después de lo que se trata es de que nosotros preparemos buenos materiales para aportarles la información necesaria para ir llegando a aquellos conceptos a los cuales queremos llegar. Y este es el otro tema central. Cuando decimos que queremos enseñar conceptos, tenemos que tener muy claros cuáles son esos conceptos a los que queremos llegar finalmente. Porque hacia allí nos tienen que conducir los materiales que les vamos a proponer en nuestro recorrido didáctico. Es decir, tenemos que tener muy claro qué conceptos queremos que lleguen, qué ideas tienen ellos inicialmente al respecto, ¿sí? No para que lo repitan, no para que nos digan, ¿sí? Libre expresión, libertad de opinión, libertad de prensa, medios públicos, medios privados, ganancia, libertad de empresa. Estoy pensando en algún recorte que tenga que ver con la libre expresión, por ejemplo, ¿no? Bueno, necesitamos entonces tener muy claro cuáles son los conceptos a los que queremos llegar. Para eso necesitamos armarnos un mapa conceptual. Es decir, tener muy claro nuestro propósito, primero que nada. ¿Qué queremos enseñar y para qué? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es nuestro propósito? En la enseñanza de las ciencias sociales tenemos 3 referencias centrales. El grupo de estudiantes, que lo tenemos que conocer. Las ciencias de referencia, es decir, la antropología, la historia, la economía, la geografía, ¿sí? Y central, nuestro propósito o nuestros propósitos. Es decir, ¿qué queremos enseñar? Si no sabemos qué queremos enseñar y a dónde nos queremos dirigir con eso que queremos enseñar, está difícil. Es decir, lo primero que yo preguntaba a mis estudiantes cuando hacían las planificaciones era, bueno, ¿y esto para qué lo querés enseñar? Yo les propongo preguntarse, antes de plantear una unidad didáctica, ¿para qué voy a enseñar esto? Esto es central, tener claro el propósito, porque si no lo estamos haciendo para cumplir simplemente. No tiene un propósito más allá de lo escolar. Y el propósito de la enseñanza de las ciencias sociales, vuelvo al principio del video, es ayudar a comprender y a leer la realidad social. Entonces, nuestro para qué tiene que tener que ver con ese propósito central, ¿no es cierto? A ver, los recortes, plantea Ailén, exactamente. Para pensar los recortes tenemos que pensar en tiempos y en espacios acotados. Es decir, no podemos pensar toda la historia argentina del siglo XIX, toda la historia argentina del siglo XX. Imposible, completamente imposible, ¿sí? Pero sí podemos preguntarnos por qué la Argentina tardó 70 años desde la Revolución de Mayo en constituirse como una república, ¿no es cierto? ¿Por qué el 25 de mayo no nació la Argentina? ¿Por qué tardó 70 años en constituirse como un país? Bueno, para eso vamos a tener que estudiar la historia argentina del siglo XIX y las disputas internas que hubo entre
las provincias y Buenos Aires sobre todo, y también entre provincias, ¿sí? Por ejemplo las provincias del litoral y Buenos Aires en particular, por la navegabilidad del Río de la Plata, cuestión que sigue en cuestión al día de hoy, por ejemplo, para pensar, ¿sí?, las peleas internas en el territorio de la actual Argentina que impidieron la formación de un país hasta aproximadamente el año 1880. Porque la Argentina que tenemos hoy, en realidad, no nació el 25 de mayo de 1810, nació aproximadamente en 1880. ¿Sí? Por eso hablo de recortes, ¿no es cierto? No vamos a poder abordar toda la historia del siglo XIX ni toda la historia del siglo XX. Tenemos que pensar el para qué, como dice Ailén, exactamente. Manuel Navarro dice, el tal contrato refería a la confianza del lector en el medio que consultaba. La Nación siempre fue un medio con un firme contrato de lectura para con su público. El primer Le Monde Diplomatique que se distribuía entre las embajadas también se preocupaba por no equivocar su información y sus lectores confiaban en él. Ah, ahora te entiendo, Manuel, ¿a qué te referís? Muy bien, sí, perfectamente. Bueno, lamentablemente hay muy pocos medios que sostengan ese contrato, ¿no es cierto? Es una cuestión muy subjetiva, obviamente. Hay algunos medios que sostienen cierta seriedad en relación a la información que brindan. Sí, es verdad. Compartas o no su opinión, ¿sí? Pero bueno, una cuestión central en la cual tenemos que formar a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes es a leer críticamente los medios. Me parece una cuestión central y nos toca. Nos toca en relación a la enseñanza de las ciencias sociales, fuertemente. Sin duda, Manuel, creo que sí. Sí, sí. Ese contrato, la mayor parte de los medios lo han roto completamente. Buenas noches, dice desde San Martín de los Andes, Lucía. Qué bueno escucharte. Pensando en primer ciclo y la importancia de enseñar ciencias sociales. Una posible pregunta podría ser ¿por qué se transforman los espacios que habitamos? Sí, me parece bien, Lucía, pero me parece que habría que buscar alguna formulación un poco más concreta. Es decir, pensando en la transformación de algún espacio muy concreto, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros le presentamos a los chicos y las chicas de jardín o de los primeros grados de la escuela primaria fotos, ya me duelen las piernas, fotos de un espacio y de ese mismo espacio, pasado el tiempo, transformado, ¿no es cierto? Y no planteamos el por qué se transformó, es decir, qué ocurrió en ese proceso de transformación y cuáles fueron los intereses que transformaron ese espacio. Me parece que habría que pensar en algún espacio muy concreto, ¿sí?, para pensar sobre todo el por qué se transformó, qué sujetos sociales lo transformaron y con qué intención lo transformaron. ¿Me explico? Hay que pensar en algún espacio, no importa si es cercano o es lejano, en tanto podamos acercárselo a nuestros estudiantes de distintas maneras, ¿no es cierto? Puede ser un espacio del propio lugar. Que trabajemos en primer ciclo no necesariamente tiene que ver con trabajar espacios cercanos, ¿sí? Con los chicos chiquitos también se puede trabajar en espacios y en tiempos lejanos. Esta idea de que con los más pequeños hay que trabajar espacios cercanos solamente es absolutamente falsa, ¿sí? Me parece bien, pero la veo muy general tu pregunta. Pensaría en algún espacio más concreto y en relación a ese espacio sí pensaría cuáles fueron las transformaciones que ocurrieron, qué sujetos sociales intervinieron en esa transformación y cuáles fueron las intencionalidades de esos sujetos sociales para realizar esa transformación. No estoy diciendo que explicitemos el concepto de sujetos sociales con nuestros estudiantes de 5 años, ¿está bien? Pero creo que son las tres cuestiones que hay que abordar al pensar la transformación de un espacio, ¿no es cierto? Marcela Lescano escribe desde Añelo. Estuve hace poquito en Añelo con la comunidad mapuche Futatrayén, ¿no es cierto? Llegando a Añelo, trabajando los reclamos mapuche justamente en la zona de Añelo y la cuestión de la contaminación en la zona de Añelo. Bueno, a ver, sigo mirando el chat. ¿Qué textos recomendarías para trabajar estos 70 años de proceso de construcción de la República Argentina? En primer lugar, recomendaría
este libro que dije hace un rato de Alejandro Rothman y Luis Alberto Romero. Se llama Sistema Socioeconómico y Estructura Regional en la Argentina Moderna. Repito, Alejandro Rothman y Luis Alberto Romero. Sistema Socioeconómico y Estructura Regional en la Argentina Moderna. ¿Por qué? Porque nos permite pensar el espacio nacional, los modelos socioeconómicos, por eso habla de estructuras socioeconómicos, en cada espacio de la Argentina, ¿no es cierto? ¿Y qué modelos socioeconómicos se impusieron en cada etapa para pensar esos 70 años de construcción, ¿no es cierto? El otro libro muy interesante, estoy tratando de recordar un economista fallecido, me estoy olvidando del nombre ahora. Bueno, si me acuerdo del nombre te lo digo. Pero me parece central trabajar Rothman y Romero. También me parece central trabajar en este sentido los textos de Chiaramonte, de José Carlos Chiaramonte. José Carlos Chiaramonte es el que aborda la cuestión del federalismo. Es decir, avanzo un poquito en el tema que me estás planteando, Lucía. Muchas veces nos presentaron el tema de unitarios y federales como si fuera Boca o River, o peronistas y radicales. Y en realidad, unitarios y federales no tenía que ver con eso. Cuando yo iba a la escuela siempre pensaba que los unitarios eran los buenos, porque querían hacer un país uno solo, unificado. Y los federales eran los malos, porque querían que cada provincia anduviera por su cuenta, por su lado. Y entonces no entendía por qué habían ganado los malos, porque habían ganado los federales finalmente, en esta mentalidad que tenemos los chicos, ¿no? De pensar la historia en términos maniqueos, de buenos y malos, ¿no? Bueno, José Carlos Chiaramonte nos desasna en relación a este tema de los buenos y los malos fuertemente, porque plantea que el federalismo argentino y el estudio del federalismo argentino tenía que ver con la defensa de los intereses locales, ¿sí? No con no construir un país. Es decir, el que era federal, Rosas era un federal de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y era el estanciero más importante de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Tenía que ver con la defensa de los intereses locales y de la economía local, y de las ventajas que tenían los comerciantes locales con su comercio, ¿sí? Y con defender la producción local contra, por ejemplo, la importación de productos extranjeros, ¿no? Así que te recomendaría Rothman y Romero y Chiaramonte en primer lugar, ¿no es cierto? Para pensar esos 70 años de proceso de construcción de la República Argentina. Para pensar esto de que el 25 de mayo no nació nada, en realidad comienza un proceso de separación respecto del Imperio Español que va a derivar en una guerra civil, ¿sí? Que va a desembocar finalmente en un proceso, ¿sí?, de construcción de un país a través del genocidio de los pueblos originarios ya en la década de 1880, ¿no? Bueno, sigo mirando el chat, a ver qué otras consultas hay. Desde Junín de los Andes, es maravilloso trabajar con los niños y las niñas. Los apego en las escrituras de las pinturas rupestres que son las huellas de nuestros papás. Escribir con arcilla roja. Bueno, por supuesto, Marcela, desde ya. No abordé para nada el tema de los pueblos originarios y el tema del conflicto de los pueblos originarios y del pueblo mapuche, pero todos los que me conocen saben que propongo trabajar el genocidio de los pueblos originarios y me parece central trabajar y contraponer la mirada que tienen los pueblos originarios de la mirada occidental, ¿no es cierto? Es decir, contraponer la mirada utilitarista, economicista que tiene el mundo occidental respecto de la naturaleza, respecto de la economía, de la mirada que tienen los pueblos originarios. Es decir, contraponer la idea de progreso entre comillas, con la noción de buen vivir. Es decir, pensar la filosofía de los pueblos originarios como una filosofía que nos conecta más con la vida y con el buen vivir, ¿sí? Para cuestionar esta idea central que nos transmite la occidentalidad, ¿no?, respecto del progreso.
¿eh? Creo que hay que contraponer estas dos ideas, la idea occidental de progreso con la idea de buen vivir, ¿sí? De Kmefelen en términos mapuche, ¿no es cierto? Acá me vuelven a plantear, bueno, de nada, Lucía, acá me vuelven a plantear qué hacemos con el acto del 25 de mayo entonces. Bueno, Gaby Valek me plantea esta cuestión. Yo les propongo desmitificar el 25 de mayo. Este no es un video sobre las efemérides, pero me parece que en todo caso el 25 de mayo podemos trabajar con la idea de revolución. ¿De qué significa una revolución? Entendida una revolución como un cambio brusco, ¿no es cierto? Como un cambio radical, ¿no es cierto? ¿Y por qué le decimos revolución a la Revolución de Mayo? ¿No? Porque dejó de haber un gobierno colonial y pasó a haber un gobierno manejado, ¿sí?, por los sectores dominantes locales, ¿no es cierto? Pero creo que la idea de revolución también puede ser contrapuesta la idea de revolución política, porque la Revolución de Mayo fue una revolución en la superestructura política, es decir, en quién gobernaba, contrapuesta, por ejemplo, con la Revolución haitiana, que es anterior y es una revolución social y es una revolución antiesclavista, ¿no es cierto? Para tercer ciclo, por ejemplo, podemos trabajar perfectamente, ¿sí?, la independencia de Haití, ¿sí?, y la Revolución de Mayo en Argentina, por ejemplo, en lo que después fue Argentina, porque en ese momento la Argentina absolutamente no existía, ¿no? Es decir, creo que en un acto escolar no vamos a poder trabajar un proceso histórico. Creo que el 25 de mayo, Gaby, y cierro con esto, es un proceso que comienza 30 años antes con la Revolución Industrial en Inglaterra, ¿no es cierto? Por lo cual los ingleses vinieron al Río de la Plata a intentar colonizar estos territorios, por lo cual Buenos Aires se armó, ¿no es cierto? Y formó milicias, que fueron las milicias que tomaron el poder el 25 de mayo justamente, ¿no es cierto? Pero el 25 de mayo no se puede explicar por la semana de mayo simplemente. El 25 de mayo tiene una explicación que se remonta a 30 años antes. Por lo tanto, es imposible explicarlo en un acto escolar. Por lo tanto, en el acto escolar del 25 de mayo les propongo trabajar alguna noción o algún concepto, ¿sí?, que tiene que ver con la idea de revolución. Rochi Bosque dice: hola, buenas noches, te escribo desde Neuquén, capaz ya te lo preguntaron, pero ¿cómo se puede armar una pregunta problematizadora para no ampliarla tanto? Desde ya, muchas gracias. Para no hacer una pregunta tan amplia, me parece que hay que definir tiempos y espacios acotados, Rochi. Es decir, me parece que hay que pensar un recorte espacial y temporal. Si estoy en tercer grado y pienso en la ciudad de Neuquén, estoy pensando en un espacio acotado. ¿En qué sector de la ciudad de Neuquén voy a trabajar? ¿Voy a pensar un recorte que va a ser sincrónico, es decir, que va a trabajar en una situación que se da en el presente? ¿O voy a hacer un recorte que va a ser diacrónico, es decir, que va del pasado al presente, que va a ser una película? Para acotarlo, tengo que pensar en qué tiempo me voy a referir y a qué espacio me voy a referir. Esto es lo que le decía a la compañera cuando hablaba de la transformación de los espacios. Es decir, los espacios en general no. Pensemos en un espacio en concreto que haya sido transformado mucho para poder pensar cómo se transformó, por qué se transformó, quién lo transformó y con qué intención lo transformó. No sé si se entiende lo que te quiero decir, Rochi. Contestame a través del chat. Es decir, la manera de no ampliar tanto la pregunta es pensar en un tiempo y en un espacio acotado. Por ejemplo, en cuarto grado no vamos a poder enseñar toda la provincia de Neuquén. Vamos a poder enseñar alguna actividad productiva central de la provincia de Neuquén, no todas. Entonces vamos a tener que definir qué actividad productiva queremos. La actividad que está más extendida en el territorio es la ganadería trashumante. No es la más importante desde el punto de vista del Producto Bruto Interno de la provincia de Neuquén, que es la actividad petrolera y gasífera, ¿no es cierto? Ahí hay que decidir a qué actividad productiva voy a trabajar, en qué espacio lo voy a trabajar, en toda la provincia de Neuquén o en algún lugar particular de la provincia de Neuquén, ¿sí?
qué problemática va a ser la disparadora para ver esa cuestión de la actividad productiva, ¿no es cierto? Digo, para darte un ejemplo concreto de un recorte, ¿sí? Yo en uno de mis libros, en Neuquén para chicos y grandes, me pregunto, ¿qué va a pasar cuando se acabe el petróleo, por ejemplo? Porque el petróleo, aunque parezca que no, y aunque tengamos 30 años de petróleo más, en un punto se va a terminar. Por eso cada vez más se habla de la transición energética y se habla de las energías solares, de la energía eólica, ¿no es cierto? Porque petróleo no hay para mucho tiempo más. ¿Qué va a hacer la provincia de Neuquén cuando se acabe el petróleo? Si no usamos bien los recursos que nos propone ahora el petróleo, ¿sí? Esto está escrito en la Constitución de la provincia de Neuquén, ¿no es cierto? No sé si te contesto, Rochi. Me parece que la forma de acotar la pregunta es pensar en un tiempo concreto, en un espacio concreto, una actividad productiva más concreta. Es decir, bajar a tierra lo que nos propone el diseño curricular. Esta es un poco la idea. Es muy interesante, dice Manuel Navarro, leer a Enrique Hudson respecto de Rosas y que era denostado por los estancieros criollos y admirado por los estancieros ingleses. Sí, es muy interesante, absolutamente. Sí. Son personajes polémicos como, por ejemplo, Sarmiento, ¿no es cierto? Que defendía absolutamente determinados intereses, ¿sí? Y tenía determinadas ideas y fueron absolutamente polémicos, ¿no? Bueno, acá me dice Gaby, muchas gracias, de nada. No sé si te sirve la respuesta. Me encanta lo que dice Marcela sobre el trabajo con los EPEU. Los EPEU mapuche nos permiten pensar la cosmovisión, es decir, nos permiten pensar la mirada del pueblo mapuche, ¿sí? En algún otro momento podemos trabajar esta cuestión respecto de los EPEU y también los poemas, la literatura mapuche, que es riquísima y muy interesante. Estoy mirando el chat para arriba a ver si me olvidé de algún comentario. A ver. No sé, Lucía, si te contesté lo que preguntaste sobre la transformación de los espacios que habitamos. Sí. Bueno, creo que más o menos estamos. A Sandra creo que le contesté. Bueno, acá voy a centrarme en los últimos minutitos, ya son casi las 9. Estamos cerrando este video. Les quiero agradecer muchísimo su presencia, ¿sí? En los primeros días de abril vamos con la segunda clase de todo esto. Y quisiera para esa fecha escucharlos y escucharlas para ver qué recortes pudieron hacer respecto de las ciencias sociales, ¿sí? Y poder ya trabajar con algunas ideas más concretas respecto de los recortes que ustedes elaboraron. La idea mía respecto de la clase del mes de abril, que va a ser en los primeros días de abril, después va a salir un flyer con la fecha exacta, va a ser trabajar la cuestión de la secuencia didáctica, ¿sí? Es decir, cómo desarrollar una secuencia didáctica, es decir, los pasos de la secuencia didáctica. Y creo que esto tiene importancia porque nosotros creemos que enseñar es simplemente exponer. Y como dije al principio, enseñar es un proceso que implica hipotetizar, debatir, corregir, repensar, reescribir y por lo tanto lleva mucho tiempo. Por eso al pensar la planificación anual, les vuelvo a proponer no realizar más de 2 o 3 recortes para este año. Bueno, desde ya les agradezco muchísimo su presencia y nos estamos viendo en el mes de abril, en los primeros días de abril. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí.